Bien, continuemos entonces con hidrodinámica, ¿ya? Pero antes de resolver los ejercicios, vamos a recordar alguito, ¿ya? Alguito sobre los prefijos que se utilizan en física, ¿ya? Estos prefijos nos ayudan para abreviar un cierto valor de potencias de 10, ¿ya? Con una letra, ¿ya? Si se acuerdan esto, creo que en tercero de secundario o segundo primero les han debido compartir. Eh, ¿Cómo vamos a utilizar esto? La vamos a utilizar de esta manera, ¿ya? En las abreviaturas tenemos, por ejemplo, qué sé yo, 5 milímetros, ¿no? Si tenemos 5 milímetros, ese prefijo que es mili, ¿ya? Ese prefijo que es mili, eh, lo vamos a reemplazar con un por 10 a la menos 3. Y en lugar de 5 milímetros, vamos a decir 5 por 10 a la menos 3 metros. De esa forma funciona todo esto. Si tengo, qué sé yo, 5, o bueno, 6 megametros, entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? 6 por 10 a la 6 metros, porque eso significa mega, ¿ya? Entonces, de esa manera podemos hacer la conversión inclusive mm, ¿qué se llama? De unidades, ¿está bien? Para convertir de mil a metros y obviar toda esa cadena, ¿no? Que se hacía medio larguita y vamos a utilizar esta tablita, ¿ya? Entonces, recuérdense, los más comunes son el kilo por 10 al cubo, el centi por 10 a la menos 2, el mili por 10 a la menos 3, el micro por 10 a la menos 6. Esos son los más comunes, ¿ya? Son los más comunes. Y si te fijas, aquí vemos giga, mega, tera, ¿no? Que son igual prefijos conocidos que los utilizamos bastante en el mundo de la informática. ¿Está bien? Bien, dicho todo esto, comencemos a resolver un ejercicio. Ese es un ejercicio quizá un poquito más complejo, pero confío en que hay cositas que tú ya conoces y si las cosas que no conoces, pues aquí las vamos a resolver, ¿ya? Bien, dice, por la tubería que se muestra en la imagen, fluyen 0,11 metro cúbico sobre segundo de gasolina. Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Bien, eh, cuando nos habla de que está fluyendo, estas unidades, si se acuerdan, nos habla de el caudal, ¿no? El caudal se mide en metro cúbico sobre segundo, ¿no? Entonces, esto viene a ser caudal. En algunos libros le llaman gasto, ¿ya? Nosotros le hemos llamado caudal, pero caudal o gasto es lo mismo, ¿ya? Em, el ejercicio nos habla de que hay una tubería que se está reduciendo, ¿no? Que está reduciendo de su diámetro. Eso también geometría de su diámetro. Está reduciendo de 150 milímetros de diámetro a 75 milímetros de diámetro. Nos dice que hay 415 kilopascales de presión en esta parte del tubo. Y nos pregunta cuál es la presión que sufre en la reducción de la tubería, ¿no? Que serían de diámetro de 75 milímetros. Bien, entonces analicemos todo esto, ¿ya? Eh, claramente vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, ¿no? Bernoulli. Nos habla de que también al inicio tiene una velocidad, ¿no? Si es un caudal o tiene un fluido, obviamente que se está moviendo, ¿no? Que se está moviendo. Es muy distinto, y en los ejercicios han visto, es muy distinto la presión cuando está quieto que cuando se está moviendo el fluido. A ver, intenten hacer eso con, qué sé yo, con una tubería o con una manguera. Si abren de repente la manguera, obviamente la manguera se va a mover, ¿no? Eso sucede porque hay un cambio de presión. Cuando hay fluido, hay un cambio de presión. Ahora, si es en la manguera, pues la manguera se va a quedar estático, la presión normal, ¿ya? Entonces, cuando se mueve, hay distintas presiones.
Ahí está. El ejercicio nos dice que hay movimiento. Entonces vamos a colocar en esta parte, el gráfico no nos dice, pero como se está moviendo, va a haber una velocidad uno en esta parte, que va a ser en esta parte de la tubería grande, y una velocidad 2 en la tubería pequeña, ¿no? Además, que se encuentra en el mismo nivel, ¿no ven? Están en el mismo nivel. Y eso representa estas líneas punteadas, que están en el mismo nivel, ¿ya? Bien, hagamos el descarte entonces de términos. Primera parte para todo lo que sea sub uno. Segunda parte para todo lo que sea sub 2. ¿Está bien? En la primera parte, presión. ¿Tenemos presión? Claro que sí. Aquí nos está mostrando en este manómetro 415 kilopascales. ¿Está bien? Eh, Va a tener presión. Más un medio, densidad, ya nos da la densidad, bueno, nos dice que es gasolina. Aquí está la densidad de la gasolina, 670 kilogramos metro cúbico, hay densidad. Velocidad, ¿existe velocidad en esta parte? Sí, velocidad uno, muy bien. Consideramos este término. Más densidad, es la gasolina, gravedad la conocemos, altura. ¿Tendrá altura esta parte? ¿Hay una altura de diferencia? Pues no. Aquí es necesario comprender que cuando se trata de tuberías es indistinta la altura, ¿ya? La altura no realiza eh, mucha diferencia en esta parte cuando hay tubos que se están uniendo. Entonces, la altura la vamos a considerar cero. Por lo tanto, este término no va a existir. Vayamos con la siguiente parte, en la parte 2. ¿Va a existir presión? Claro que sí. Además, esa es la pregunta del ejercicio, ¿no? Calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Entonces, si borramos la presión, porque quizá algunos de ustedes dirán, aquí no nos dice presión o no nos manda esto, pues la pregunta nos dice que tenemos que calcular esta presión. Si eliminamos esto, pues, ¿qué vamos a calcular, no? Vamos al siguiente. ¿Hay velocidad 2? Claro que sí. Hay velocidad 2. En esta parte también hay velocidad. Más, ¿hay altura? Pues no hay altura. Lo mismo que en la primera parte, ¿no? Entonces, desechamos esta parte, ¿no? Y nuestra ecuación se va a volver más sencilla, ¿no? Que solamente va a tener un, dos, tres, cuatro términos. ¿Está bien? Bien. Entonces, eh, vamos a tener esta ecuación, ¿no? De esta ecuación tenemos que despejar la presión 2, ¿no? Tenemos que encontrar lo que es la presión 2, la presión que va a sufrir en esta parte de este tubo, ¿no ven? Entonces, aquí la presión 2 viene a ser positivo, nos conviene que se mantenga positivo, entonces mandamos a este término al otro lado a restar. Y vamos a tener esta expresión, ¿no? Recuérdense que aquí estaba un medio densidad, velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Como positivo le hemos mandado este lado como negativo. Le damos la vuelta a la ecuación y vamos a tener esta expresión, ¿no? Dando la vuelta nada más, ¿no? Para que la presión 2 se mantenga en el lado izquierdo, ¿ya? Ahora, para simplificar los cálculos, podemos hacer un paso más, podemos añadir un paso más. A este paso lo vamos a factorizar. Aquí tiene densidad y aquí también tiene la misma densidad. Es más, aquí también tiene un medio y aquí también tiene un medio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacamos un medio de densidad y factorizamos eso. Nos va a quedar esta expresión. Si se fijan acá, hemos sacado un medio de densidad de este término. ¿Qué nos quedó? Velocidad 1 al cuadrado. Aquí está, entre paréntesis, velocidad 1 al cuadrado. Colocamos este signo y hemos sacado un medio de densidad. Lo hemos sacado aquí afuera. ¿Qué nos ha quedado? Velocidad 2 al cuadrado. ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Pues para escribir en la calculadora más rápido, ¿ya? Nos va a resultar también si colocamos todo esto en la calculadora, pero ¿cuál va a ser el detalle? En que vas a tener que escribir un medio dos veces y la densidad dos veces, ¿ya? Entonces vas a perder valiosos segundos allí, ¿ya? Bien, eh, ¿qué hacemos luego? Ya tenemos una expresión para la presión 2.
Entonces, vemos los datos. A ver, mm, voy a copiar la imagen, la voy a copiar acá. Ahí está. Aquí teníamos los datos, ¿verdad? Eh, revisamos los datos. Presión 1 la tengo, ¿no? Es 415 kilopascales. Un medio es un dato, bueno, es un número. Densidad, tengo 670 kilogramos metro cúbico. Velocidad 1. La velocidad 1 no la tengo. Tampoco tengo la velocidad 2. Pero si se dan cuenta, nos está dando el caudal. Y aquí quiero que me prestes la mayor atención posible. ¿Ya? Aquí quiero que me prestes la mayor atención posible. Em, Habíamos visto en ejercicios anteriores que el caudal se mantiene, ¿verdad? ¿Qué era el caudal? El caudal, pues, era la cantidad de agua que pasa por una sección, por un área, ¿no? Un área, en este caso, circular, ¿no? Porque los tubos, en su mayoría, por no decir todos, son circulares. Y como el caudal se mantiene, entonces la velocidad también se va a mantener, ¿no? ¿Se acuerdan que para escribir el caudal hemos escrito con una relación entre área y velocidad, que es esta, ¿no? ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Por favor, revisen. Muchas gracias. Entonces, como les decía, hemos escrito que el caudal era el área por la velocidad, sea en uno o sea en 2. El área de uno por la velocidad uno. ¿Está bien? Eso le vamos a llamar el caudal uno. Entonces, de esta ecuación, yo puedo despejar la velocidad uno. Eh, Despejando la velocidad uno, área uno está multiplicando, lo mandamos a dividir y le damos la vuelta a la ecuación, vamos a tener esto, ¿verdad? Donde el dato del caudal sí lo tengo y es esto que hace un momento les dije que era el gasto, ¿verdad? Esto viene a ser el caudal. El área, ¿de dónde lo voy a sacar? Para eso me da este dato del diámetro. Y aquí quiero hacer un paréntesis para recordar lo que es geometría. En geometría tenemos tenemos varios datos en un círculo, ¿está bien? Uno que vendría a ser el radio. Y el radio es la medida desde el centro de la circunferencia hasta un extremo de la circunferencia, ¿verdad? Y también tenemos el diámetro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es todo el tamaño de la circunferencia, ¿está bien? Desde extremo a extremo, por una línea que pase necesariamente por el centro. Esto es el diámetro. Y en el ejercicio nos da este diámetro, ¿verdad? El diámetro de 150 milímetros nos dice acá. Entonces, si el diámetro es una línea recta que pasa de un extremo a otro extremo del círculo y que pasa por el centro, el radio vendría a ser este, ¿verdad? El radio vendría a ser este. Y si nos damos cuenta, el radio vendría a ser dos veces, perdón, el diámetro vendría a ser dos veces el radio, ¿verdad? Y tenemos esta expresión. em, Esta relación. El diámetro es dos veces el radio de la circunferencia. Ahora, si queremos despejar el radio, pues fácilmente el 2 lo llevamos a dividir y tenemos que el radio es el diámetro partido en 2. ¿Está bien? ¿Para qué hice para qué este breve repaso de geometría? Porque si recordamos que el área que comprende toda una circunferencia, es igual a pi por radio al cuadrado. Como no nos da el ejercicio el radio, pero sí nos da el diámetro, podemos utilizar que en lugar de radio va a ser el diámetro partido entre 2. ¿Ya? En esta parte eh, tienen que colocar todos sus conocimientos de geometría, ¿ya? De matemática y aritmética, todos sus conocimientos aquí cuentan. ¿Está bien? Entonces, eh, como nos habla del radio uno, vamos a reemplazar en lugar de radio uno, vamos a colocar diámetro uno partido entre 2. Y nos va a quedar esta expresión, ¿no? A ver, vamos a quitar de esto más abajito. Y nos va a quedar esto, ¿no?
diámetro 1 al cuadrado partido entre 2. ¿Está bien? Esto lo único que estoy haciendo es reemplazar nada más. En lugar de radio 1 estoy colocando diámetro 1 al cuadrado, sobre 2 al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, eh, a ver, voy a botar esto. Reemplazando los datos. ¿Está bien? Aquí ya podemos reemplazar los datos porque tenemos el caudal, teníamos también el diámetro, ¿verdad? Reemplazando los datos. A ver un ratito. Esto más bien lo pondremos acá. Ahí lo pondremos para cuestión de los datos, ¿ya? Eh, Reemplazando vamos a tener esto. ¿Qué? El caudal, ¿cuánto era el caudal? 0,11 metro cúbico. 0,11 metro cúbico segundo. Aquí está, 0,11. No hay problema. Abajo, pi, ¿no? Que es el de la fórmula del área. El diámetro. ¿Cuánto equivale el diámetro? El diámetro equivale a 150 milímetros. Recuérdense que les dije que no podemos mezclar milis con metro cúbico. La forma más rápida de hacer el factor de conversión es utilizando esta tabla, les dije, ¿verdad? Vemos que decía milímetros. Entonces, aquí está el prefijo mili y lo vamos a reemplazar con este por 10 a la menos 3. Y vamos a utilizar este por 10 a la menos 3. Entonces escribimos 150 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Esto significa, esta partecita significa mili. ¿Está bien? El por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Y el 2 ahí abajo lo colocamos y elevado al cuadrado. ¿Está bien? Bien, ahora utilizamos nuestra calculadora. Ahora, ¿cómo se va a colocar todo esto en la calculadora? Pues observen bien. Abrimos línea de fracción. Arriba colocamos 0,11. Abajo, pi, como era pi, shift. Y aquí abajito hay una teclita, ¿no? Que arribita hay un pi en amarillo. Pi por, abrimos paréntesis. Otra vez línea de fracción, ¿verdad? Nos dice 150. Y ahora, ¿cómo colocamos este por 10 a la menos 3? Esta teclita que es un por 10 a la X nos ayuda a colocar estas potencias de 10. ¿Está bien? Entonces basta con que aprietes esta teclita, te va a aparecer un por 10. Y a continuación tienes que escribir el exponente. Escribes el exponente directamente. No es necesario que pongas este elevado a algo, sino directamente colocas el exponente, sin miedo. Menos 3. ¿Está bien? Y colocamos abajo el 2. Nos vamos a un costado, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. ¿Está bien? Eh, en esta parte, cuando coloquen el por 10, sin miedo colocan al lado el exponente, ¿ya? Si es negativo, con su signo. Si es positivo, tal y como es. ¿Está bien? Le damos igual y ahí está. La velocidad dice que nos sale 6,22 metros sobre segundo, ¿no? Con dos decimales, ¿no? Redondeando, 6,22. ¿Está bien? Bien. Eso ya es la velocidad 1. ¿Se acuerdan que necesitábamos velocidad 1 para resolver, para reemplazar en estos datos, ¿no? Para reemplazarlos acá. Ahora necesitamos velocidad 2, ¿no? Para la velocidad 2 va a ser lo mismo, ¿ya? Va a ser la misma expresión, pero ya no para el diámetro 1, sino para el diámetro 2. Va a ser la misma expresión, miren, estoy reutilizando la misma expresión. Estoy colocando el caudal, estoy colocando allí ¿qué se llama? Estoy colocando el diámetro, pero ya es el diámetro 2. ¿Está bien? A ver un momentito. Ahí está. Guardamos el chat. Listo. Y solamente nos queda ahora reemplazar, ¿no? Reemplazamos los datos. Aquí está. A ver, esto lo voy a traer un poquito más acá. Ya les expliqué cómo era. Y fíjense, el caudal es el mismo, porque se mantiene el caudal, ¿no? El caudal 1 es igual al caudal 2. Abajo el diámetro 2. El diámetro ya nos dice 75 milímetros. Entonces anotamos 75 por 10 a la menos 3. Y eso significa mili. ¿Está bien? Listo. Llevamos a la calculadora rápidamente. Arriba 0,11.
Abajo, pi, shift, pi por paréntesis, línea de fracción 75, nos dice milímetros por 10 a la menos 3, así directo, sin el elevado, ¿no? Sobre 2, vamos a un costado, cerramos paréntesis y al cuadrado le damos igual, 24,89. La velocidad 2 había sido entonces 24,89 metros sobre segundo. Para eso nos había dado el caudal y para eso nos había dado los diámetros. ¿Está bien? Eh, Ahora con esos datos ya podemos reemplazar, ¿no? A esta ecuación. Fíjense que había que hacer un buen de cálculos adicionales para velocidad 1 y velocidad 2. Reemplazamos todo esto en la ecuación y vamos a tener esto. Eh, Nos pide presión, 415 kilopascales. Presión 1, 415, fíjense, por 10 al cubo. ¿Por qué? Porque hemos convertido el kilopascales a pascales. ¿El kilo cuánto equivale? Por 10 al cubo. Por eso lo anotamos este por 10 al cubo. Más un medio por 670, que es el de la gasolina. Aquí no tenemos que convertir este kilogramos, ¿ya? Porque no es necesario. Recuérdense que estamos en el sistema MKS, metro, kilogramos, segundo. ¿Está bien? No convertimos ahí nada y colocamos las velocidades que hace un momento hemos encontrado. 6,22 al cuadrado y 24,89 al cuadrado. Lo introducimos a nuestra calculadora rápidamente porque ahorita el Zoom me dice que tenemos 7 minutos más. Escribimos 415 por 10 al cubo. Fíjense, es positivo directamente. ¿Está bien? Más, ¿ya? Un medio, ya si tú quieres, lo puedes poner un medio o 0,5, ya 0,5, porque un medio es igual a 0,5, ¿no? Por 670, por, abrimos paréntesis, 6,22 al cuadrado, ¿no? Menos 24,89 al cuadrado. Cerramos el paréntesis, le damos igual y ahí está. 220.424,06. Ahí está. Pero esto, ¿en qué nos ha resultado? En pascales. Ahora, para convertirlo a kilopascales, fácil. ¿El kilo cuánto era? 10 al cubo. Recorremos la cantidad del exponente, 3. Esta coma lo recorremos hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3. Y para convertirlo a kilopascales, nos va a quedar esto. Recorremos esta coma, ¿no? 1, 2, 3. La coma va a estar aquí, 220,42 kilopascales. ¿Ya? Y ejercicio resuelto. Quizás ha sido un poquito largo, un poquito moroso en esta parte, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, pues la voy a responder en este momento.